Muy buenos días o buenas tardes, mis amados amigos, amigas, hermanos, hermanas que están sintonizando esta transmisión. Es un verdadero privilegio el poder llegar a sus hogares a través de este medio, y hoy mucho más privilegio por cuanto hoy celebramos en todo el mundo el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Un día que es, como lo hablábamos ayer, junto con el día de la crucifixión y el día de nacimiento de Cristo, la trilogía de días más importantes de toda la creación, porque cada uno de ellos es un hecho significativo en el cumplimiento de la redención en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Antes de comenzar la enseñanza, permítame que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu unción que rompe todo yugo esté sobre cada uno de nosotros, Padre, y que tu palabra sea como espada penetrante, Señor, que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, pero por sobre todo abre nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestro corazón y el Espíritu Santo la avive, la selle con fuego, Señor, y se convierta en una forma de vida, Padre. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están escuchando esta transmisión, Señor, de cada persona, Padre. Y Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, sea para tu gloria. Usa mi lengua, Señor, como pluma de escribiente para escribir tu palabra en el corazón de mis hermanos, pero que sea tu Espíritu Santo quien la selle, quien la haga fructificar y quien nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Para comenzar, en lo referente a esta conmemoración que tenemos el domingo de resurrección, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 27, dice lo siguiente. Se divide en dos partes este pasaje. Uno es la prueba de la resurrección y la otra parte, la segunda parte, es la importancia de la resurrección para nuestra fe. Y en lo que se refiere a la prueba de la resurrección leemos: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sí, voy a parar acá un momento para consolidar los argumentos acerca de la resurrección. Y podemos, sin ningún lugar a dudas, afirmar que de la historia antigua, el hecho de la resurrección es el hecho histórico más comprobado que existe. En primer lugar, aquí vemos que el Señor Jesucristo se le apareció primero a Pedro, luego a los 12, luego a 500, después a Jacobo,
después a todos los demás apóstoles, y estos no son los 12, son otros apóstoles, que ese es un tema para otra enseñanza. Y finalmente se le aparece a Pablo. Pero hay dos cosas que en este pasaje, o tres cosas que en este pasaje no están dichos, que son también una prueba irrefutable de la resurrección. La primera la encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, versículos 22 al 24, cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés a todos los judíos que estaban reunidos en Jerusalén, de los cuales se convirtieron 5,000 en el primer sermón y 3,000 en el segundo. ¿Y qué sucede en ese sermón? Cuando uno analiza detenidamente esa prédica de Pedro, vamos a ver dos hechos ahí que son fundamentales. El primero es que le dice a los judíos que ellos crucificaron a Cristo a través de gentiles, a través de los romanos, pero les está diciendo directamente que ellos son los culpables de la muerte de Cristo en la cruz. Pero hay igualmente en ese mismo momento les dice que Dios lo resucitó. Si la resurrección 40 días después de que Jesús resucitó no hubiera, que la Biblia nos dice que Jesús resucitó, no hubiera resucitado, o 50 días después de eso, realmente en ese momento lo hubieran refutado. Y sin embargo no lo refutan, a pesar de que había una acusación. Es más, al final le dicen prácticamente, sí, Pedro, tenés razón, ¿qué hacemos ahora? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno para el perdón de pecados. Pero hay otro hecho, un segundo hecho que no está en 1 Corintios 15, pero que también es sumamente importante. En el capítulo número 4, Pablo y Juan van al templo y en la puerta de la Hermosa sanan a un cojo de nacimiento. En ese momento los toman prisioneros y los llevan frente al Sanedrín. Y encontramos en el versículo 10 del capítulo 4 que los discípulos, Pedro y Juan, le dicen exactamente lo mismo al Sanedrín que le habían dicho a los judíos anteriormente en Pentecostés. Ustedes mataron al Señor Jesucristo, pero Dios lo resucitó. Y este es un punto bien importante. Recuérdese que a Jesús los fariseos, el Sanedrín, lo había crucificado. Si lo que Pedro y Juan les estaban diciendo en ese momento hubiera sido falso, en ese mismo momento los condenan a crucifixión también. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que al final los dejan libres. Al final solo les dicen, no sigan predicando a Jesús y ya, pero los dejan absolutamente libres. ¿Ustedes creen que si el decirles al Sanedrín que ellos habían matado a Jesús y que Dios lo había resucitado no hubiera sido motivo suficiente para que a ellos los condenaran si eso no hubiera sido cierto? Segunda prueba irrefutable. Los mismos fariseos que negaron a Jesús confirman a Jesús como el Hijo de Dios y su resurrección. Pero hay un último argumento todavía, o un argumento adicional todavía más valedero. Y ese argumento es el propio Pablo. No porque Pablo hubiera visto a Jesús. Recuérdese que Pablo estuvo presente en el apedreamiento de Esteban. Además, él como miembro del Sanedrín, él era miembro del Sanedrín que condenó a Jesús. Y número 3, él era perseguidor de la iglesia. ¿Usted cree que si Jesús no hubiera resucitado, Pablo hubiera cambiado su posición de extrema importancia en el Sanedrín, tan extrema que siendo joven le habían dado cartas y la asignación importante de perseguir a los cristianos? ¿Usted cree que él se hubiera convertido si Cristo no hubiera resucitado? Si hubiera sido falso la resurrección de Jesús? Por supuesto que no, porque hubiera perdido todos sus privilegios. Y él mismo dice que él es fariseo de fariseos. Hubiera perdido todos sus privilegios. No lo hubiera hecho. De tal manera que la conversión de Pablo se convierte en un argumento arrollador para demostrar la resurrección de Jesús.
Ahora, una vez que hemos comprobado que la resurrección de Jesús fue un hecho cierto, un hecho verídico y el hecho más importante de la historia humana, de la redención, junto con la crucifixión y el nacimiento de Jesús, tan así de importante que el tiempo se mide en los años antes de Cristo y después de Cristo. Ahora vamos a entrar en la segunda parte del pasaje de 1 Corintios 15, que nos habla de la importancia de la resurrección. Y dice en el versículo 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, ahí vemos la importancia de la resurrección. La resurrección es, sobre la crucifixión, un sello adicional del consumado es que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. La resurrección le pone punto final al proceso de nuestra redención, desde la perspectiva del cumplimiento de las condiciones para que nosotros fuéramos redimidos. La resurrección, después de la crucifixión y después del nacimiento de Jesús, es el hecho más importante de nuestra fe. Y no lo deberíamos tener en poco, lo deberíamos tener en una muy alta estima, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y aún estaríamos en nuestros pecados, tal como nos lo enseña Pablo en este pasaje. Y una vez que ya hemos visto el fundamento o la comprobación de la resurrección de Cristo, hemos visto la importancia de la resurrección de Cristo, ahora vamos a ver en el final del pasaje los efectos de la resurrección de Cristo. Dice la palabra, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y está hablando para toda la humanidad. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En este pasaje vemos dos cosas importantes. Punto número 1. Todos los seres humanos vamos a resucitar al final. Ya sea que hayamos creído o no. La diferencia va a estar en para qué resucitamos. Los que creímos en Jesús, resucitaremos para vida eterna. Los que murieron sin creer en Jesús o no creyeron en Jesús, resucitarán para condenación eterna. Y en ese momento reconocerán que Jesús es nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todos los seres humanos
creamos o no creamos, resucitaremos. Lo único es que unos resucitaremos para vida eterna, mientras otros resucitarán para condenación eterna. ¿Y cómo va a ser la resurrección de la humanidad, de todos los seres humanos? En primer lugar, la palabra nos dice que cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que hayamos quedado vivos, lo recibiremos en el aire y recibiremos un cuerpo glorificado. Y en segundo lugar, los que mueran después del arrebatamiento en Cristo, ellos resucitarán al final. Todos los creyentes pasaremos por el tribunal de Cristo, que no es un tribunal para juicio de pecados, sino para juicio de obras y para determinación de recompensa. Las obras que hayamos hecho por amor permanecerán y recibirán una recompensa. Y al final de los tiempos, todos los que murieron sin Cristo van a pasar a resucitar y pasarán por el juicio del trono blanco, donde sus nombres no van a ser encontrados en el libro de la vida y van a ser enviados a la condenación eterna. Un punto importante que necesitamos también aclarar y que lo dice en este pasaje. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús es la primicia de la resurrección, o sea, el primer resucitado. Y alguien me puede decir, pero Elías, los huesos de Elías resucitaron a una persona que fue enterrada a la par de él. Y también Jesús resucitó a Lázaro y resucitó a otro muchacho. Ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Mientras que Jesús resucitó y nunca más morirá, porque Él recibió un cuerpo glorificado. O sea, los anteriores resucitados resucitaron para volver a morir más adelante físicamente. Pero Jesús resucitó para vida eterna. Jesús no volvería a morir. Por eso Él es las primicias de la resurrección. Ahora, también hay otro hecho por el cual Jesús es las primicias de la resurrección. Y eso tiene que ver con el domingo. Si nosotros estudiamos las Escrituras, vamos a notar que Jesús fue crucificado antes de la Pascua, no antes del Shabbat o el sábado. El sábado es otra fiesta, otra celebración, que es una celebración semanal de los judíos. Pero hay una celebración anual que es la de la Pascua. Esa celebración de la Pascua no necesariamente caía en sábado. Y esa semana en la cual Jesús fue crucificado no cayó en sábado, cayó en un día entre semana. Recuérdese que la Biblia dice que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Y 3 noches significarían entonces la noche del sábado, la noche del viernes y la noche del jueves, que comenzó en realidad el miércoles a las 6 de la tarde. O sea, Jesús, por lo que las Escrituras nos enseñan, fue crucificado el miércoles, porque si no, no se hubiera cumplido la profecía de 3 días y 3 noches. Jesús, la noche de, recuerde que en el Antiguo Testamento y en el calendario judío el día comienza a las 6 de la tarde. O sea, el lunes para ellos comienza hoy, acaba de comenzar hace 20 minutos. Entonces, si dice que pasó 3 noches y 3 días, tuvo que haber pasado la noche de miércoles a jueves, de viernes, de jueves a viernes y de viernes a sábado. Y 3 días, el día jueves, el día viernes y el día sábado. Entonces, Él resucitó el domingo, que comenzaba el sábado a las 6 de la tarde. Así que
Jesús fue crucificado en la fiesta de la Pascua. Ahora bien, el primer día de la semana, después de la Pascua judía, el primer domingo después de la Pascua judía, iniciaba el festival o la festividad de las primicias, que es una semana completa. Entonces, Jesús es la primicia de los resucitados también, porque Él resucitó el domingo, al principio del domingo. Entonces, por eso Él es hecho las primicias de la resurrección. Y respecto a lo que también nos enseña la palabra, dice que en Cristo todos serán vivificados. O sea, cuando dice en Cristo todos serán vivificados, note que está antecedido en el 22, que dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso quiere decir que todos los que murieron en Adán por el pecado serán vivificados en Cristo. Como le digo, la única diferencia, como ya le expliqué hace un momento, la única diferencia es a dónde irán después de su resurrección. Unos con Cristo para vida eterna y otros al infierno para condenación eterna. Por eso yo le quisiera pedir a usted en esta tarde, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted todavía no ha reconocido el señorío de Cristo, hoy es un buen tiempo de hacerlo, porque que hay vida después de esta vida terrenal, la hay. De hecho, la palabra en Eclesiastés también nos lo dice, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. O sea, todos vamos a tener una eternidad. La diferencia es dónde vamos a pasar esa eternidad. La vamos a pasar con Cristo, en el cielo nuevo y tierra nueva, y en la nueva Jerusalén, o lo vamos a pasar en el infierno. Pero es eternidad. Aquí está en juego más que la vida temporal, la vida pasajera de hoy. Está en juego nuestra eternidad, y dice la palabra, el que quiera ganar su vida terrenal va a perder la vida eterna. Mas el que pierda su vida terrenal va a ganar la vida eterna. ¿Y qué significa perder la vida terrenal? Significa negarnos a nosotros mismos, no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. De hecho, lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hoy, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, es un buen momento para hacerlo. Y yo le pediría que con sus propias palabras haga conmigo esta oración. Vamos a hacer una oración bien cortita, pero significativa, porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué es lo que confesamos con nuestra boca? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. Así que le voy a pedir que me acompañe en esta oración antes de continuar con esta enseñanza. Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús, yo vengo delante de ti en esta tarde reconociendo que soy un pecador, Señor. Reconociendo que necesito de ti, necesito de un Salvador, porque yo no me puedo salvar a mí mismo, Señor. Padre, yo te pido, en el nombre de Jesús, que tú perdones mis pecados. Y también te pido, Señor, que no solamente perdones mis pecados, sino que me limpies de toda maldad, como dice tu palabra en Primera de Juan, capítulo 1 y versículos 9 al 10, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, Señor, yo vengo delante de ti a confesar mis pecados, te pido que me limpies, Señor, y
creo con todo mi corazón y lo digo con mi boca, que Jesús es el Señor. Y hoy es el Señor de mi vida. Yo le entrego mi vida y asumo el reto, el compromiso de caminar todos los días de mi vida en la mayor obediencia posible a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, para concluir esta enseñanza breve pero importante acerca de la resurrección, vamos a ministrar la Santa Cena para que usted ahí en su casa pueda tomar la Santa Cena como un testimonio de fe y un recordatorio de la muerte, de la resurrección y de la pronta venida del Señor Jesucristo. Y en lo que usted prepara los elementos de la Santa Cena que va a tomar, yo quisiera leerle lo que dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo número 11, versículo 17. La palabra de Dios dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Luego, notemos algo. En esta introducción a la enseñanza de la Santa Cena que Pablo está compartiéndonos a través de esta escritura por la dirección del Espíritu Santo, vemos que había entre ellos divisiones, y eso no es agradable delante de Dios. Eso no es comer la Santa Cena si hay divisiones entre nosotros. Entonces, lo primero que necesitamos para tomar la Santa Cena es pedir perdón por ese pecado de división. Hoy el cuerpo de Cristo está sumamente dividido en denominaciones, algunas de ellas peleando con otras. Estamos divididos en doctrinas y algunos peleando con otros por esas doctrinas, incluso hablándose mal unos de otros, señalándose, juzgándose, acusándose, condenándose. Eso no es agradable al Señor, y tomar la Santa Cena, como lo vamos a ver un momentito más adelante, en esas condiciones es muy peligroso. Dice la palabra en el versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa esto? Significa, primero que nada, si en nuestro corazón estamos divididos con algún hermano, alguna hermana o en nuestra familia, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón delante del Señor, y si tenemos a la persona a la mano, reconciliarnos con esa persona. En segundo lugar, porque esto es no discernir el cuerpo del Señor, y el cuerpo del Señor es la iglesia. También el cuerpo del Señor es el que fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que fue entregado por nuestros pecados. Entonces, si tomamos la Santa Cena sin confesar nuestros pecados,
no estamos entendiendo, no estamos discerniendo correctamente el cuerpo de Cristo que fue entregado para el perdón de esos pecados. Entonces, por eso dice la palabra que nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos juzgados. Así que antes de seguir con esta administración de la Santa Cena, ahí donde estamos cada uno de nosotros, pongámonos a cuentas delante del Señor. Yo voy a hacer una oración por mí, pero usted ahí donde está, haga una oración de confesión de sus pecados delante del Señor y de pedir perdón por esos pecados para prepararnos adecuadamente para tomar la cena del Señor. Que por cierto, la cena del Señor es la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. No dice el que tenga pecado no participe. Lo que dice es el que tenga pecado, examínese y póngase a cuentas con el Señor para poder participar de la cena del Señor. No hay ningún pasaje en la Biblia que nos diga que no podemos tomar la Santa Cena los hijos de Dios porque no usan falda, no usan corbata o porque están en pecado. Este es un tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. La Santa Cena ese objetivo tiene, de ponernos a cuentas con el Señor. Así que le voy a pedir que ore conmigo en sus propias palabras para confesar nuestros pecados y pedir perdón por ellos. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, de los pecados que nos acordamos y aún de aquellos que nos son ocultos, Señor, te pedimos que tú nos perdones. Reconocemos, Señor, que te fallamos y te fallamos continuamente. Por ello, hoy, Señor, venimos reconociendo que tú cargaste el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús para que nosotros fuéramos perdonados. Y el día de hoy, mediante la confesión de nuestros pecados, nos ponemos a cuentas contigo, Señor, nos acogemos al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por esos pecados, Señor, y te pedimos no solo que nos perdones, sino que nos limpie, Señor, de toda maldad. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, los que somos hijos e hijas de Dios, Señor, nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, cada día, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Yo le voy a pedir en este momento que ahí donde usted está, tome, si usted no tiene los elementos de la Santa Cena a la mano, porque no tenía jugo de uva o no tenía pan o no estaba preparado, no importa. Yo le voy a pedir que se una con nosotros en esta administración y que crea en su corazón lo que significa la Santa Cena y se haga uno con nosotros en el Espíritu para participar de ella. La palabra de Dios dice en el versículo 23, permítame, antes de leer este pasaje, quisiera orar por los elementos de la Santa Cena, por el pan y por el vino. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por los elementos de esta Santa Cena en la que vamos a participar en un momento, Señor, sabiendo que el pan representa tu cuerpo, que fue entregado por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y tomamos, Señor, este pan con agradecimiento, reconociendo, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, para el perdón de nuestros pecados. Y también te pedimos, Señor, que bendigas el vino, porque el vino representa tu sangre, Señor, que es el sello por el cual tú nos heredaste en un nuevo pacto, en un nuevo testamento, establecido sobre mejores promesas, Señor, que el antiguo. Continuidad del antiguo, pero sobre mejores promesas, Señor. Padre, te damos gracias. Bendecimos estos alimentos que vamos a comer y te pedimos, Señor, que en el momento de esta conmemoración, si alguno está enfermo,
por el poder de tu Espíritu Santo sea sanado. Si alguno está quebrantado por el poder de tu Espíritu Santo, su corazón sea restaurado. Si alguno necesita liberación de ataduras, que al participar de la cena, Señor, sea liberado, sea sacado de la cárcel. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y ahora leemos lo que dice 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan, mis hermanos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos participar de la copa misma. Y déjenme orar por todos nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que está escuchando esta transmisión. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que sus vidas sean levantadas aún más, Señor, de lo que lo han sido hasta ahora. En cumplimiento de tu palabra, Señor, que dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También te pedimos, Señor, de acuerdo a lo que hemos estudiado en tu palabra, que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros una actitud y sentimiento de unidad para con todo tu cuerpo, Señor, a pesar de las diferencias doctrinales, a pesar de cualquier diferencia, Señor, que pudiera existir, que podamos entender que somos un solo cuerpo en Cristo y que así como hay diferentes dones, hay también diferentes perspectivas, Señor. Pero que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos sido adoptados como hijos tuyos de acuerdo a lo que dice tu palabra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, Padre, ayúdanos a entender que todos los que creen en el Señor Jesucristo, a pesar de nuestras diferencias, somos una sola familia, somos tus hijos, una sola iglesia, Señor, y que seamos instrumentos de unidad e instrumentos de bendición para todo tu cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que un espíritu de unidad venga sobre todos nosotros en este momento, de acuerdo a tu oración sumo sacerdotal en Juan 17, que tú querías y le pediste al Padre que todos fuéramos uno en ti, porque esa unidad y el amor que nos tuviéramos los unos para los otros sería un testimonio al mundo de que tú nos habías enviado. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú pongas ese espíritu de unidad y ese espíritu de comprensión entre nosotros para con el resto del cuerpo de Cristo. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza y antes de despedirnos, quisiera pedirles dos cosas. Estamos en un momento crítico por esta epidemia del coronavirus y aunque la palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, quiero pedirles que seamos prevenidos. La palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio cae de cabeza. Y también que entendamos que la fe no es presunción,
sino que la fe también implica prevención y que por lo tanto no importa, no sabemos qué es lo que el presidente va a decir el día de hoy en la cadena que va a tener a las 7 de la noche, pero que en todo caso, si no es necesario, aunque pudieran liberarse las salidas o pudiera liberarse el transporte, no se sabe qué va a hacer, que pudieran liberarse las medidas. Si usted no necesita salir de su casa, si no es esencial, no salga. Que nos cuidemos y también que sigamos todas las instrucciones de las autoridades. Recuérdese que las autoridades son para nuestro bien, son servidores de Dios para nuestro bien. Castigan al que no hace el bien, pero al que hace el bien no tiene por qué temer. Así que usted y yo estemos firmes en la prevención. El Señor nos dice, esto es como en el pasaje, cuando el Señor dice, ninguna plaga tocará tu morada y ninguna peste te alcanzará. Eso no quiere decir que las busquemos, sino más bien que prevengamos. Es lo mismo que dice aquel pasaje de si te dan en una mejilla, pon la otra, pero no dice que andemos buscando que nos den en la mejilla. Es si nos toca, pues nos tocó, ¿verdad? Pero si lo podemos evitar, pues evitémoslo. Las medidas de prevención, aunque no sean oficiales, aunque no fueran oficiales, necesitamos seguirlas por nuestro bien, por el bien de nuestra familia y por el bien de nuestra comunidad. Recuérdese que aquí no es solo, me enfermé yo. No, aquí el problema es que si usted se enferma sin darse cuenta, puede afectar a su familia. Y si usted y su familia se afectan, sin darnos cuenta, vamos a afectar a la comunidad. Así que sigamos prevenidos, sigamos con las medidas de prevención, obedezcamos lo que dicen las autoridades. Si dicen que hay toque de queda de las 4 de la tarde en adelante, pues hay toque de queda y lo respetamos. Si tenemos que usar mascarilla, usemos la mascarilla. Esto es una medida de prevención que Dios la está permitiendo, y también aprovechemos al máximo este tiempo en el que estamos en cuarentena y estamos en toque de queda para mejorar nuestra relación matrimonial, los que están casados, o la relación familiar, padres, hijos, y nuestra relación con el Señor Jesucristo. Es un tiempo que el Señor nos está permitiendo de preparación, porque la venida de Cristo, de acuerdo a las señales que estamos viendo en todo el mundo y todo el tiempo, y no solo con esta epidemia de COVID-19, sino todas las señales que continuamente se están dando en el mundo, la venida de Cristo está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, y como dice la palabra, necesitamos estar preparados para esa venida, preparados como la novia del Cordero, una novia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, enamorada de Él y en intimidad con Él. Así que aprovechemos este tiempo, es un tiempo de bendición. Usted no se desespere por el tiempo de la cuarentena. Hay algunas gentes que ya están manifestando algún tipo de desesperación por el toque de queda, la cuarentena y todo, pero usted y yo no tenemos por qué. Tenemos al Dios del gozo, al Dios de la fortaleza, al Dios que es nuestro castillo, nuestra seguridad, al Dios que cuida de nosotros, al Dios que no nos deja y no nos desampara, y que más que nuestro Dios es nuestro Padre también. Así que si lo tenemos a Él, ¿quién contra nosotros? Podemos aguantar esta situación, podemos aguantar esta cuarentena y podemos aguantar este toque de queda. Así que, por favor, prevenidos, obedientes a las autoridades, y que este tiempo sea un tiempo de mejorar nuestras relaciones. El cristianismo es relacional. Ama al Señor tu Dios
y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que aprovechemos este tiempo para bendición, para prepararnos para la pronta venida del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que tengan una linda noche, que el Señor les recupere sus fuerzas y que mañana sea un día lleno de gozo y lleno de bendiciones. Y nos vemos mañana a las 6 de la tarde para continuar con nuestros estudios en la palabra. Que el Señor les bendiga. Un abrazo muy fuerte a todos, que descansen y gracias por el privilegio que me han dado de poder compartir con ustedes en esta casa, por este medio, en sus casas. Y antes de terminar la transmisión, permítame orar y bendecir su vida. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que han estado escuchando este mensaje. Padre, te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias, Señor, en esta crisis, guardándonos, cuidándonos, que tú seas, Señor, nuestro castillo, que tú seas nuestra torre fuerte, que ninguna plaga toque nuestra morada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado de corazón, liberando al que está cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, proveyendo cada necesidad, Señor, fortaleciendo al debilitado, levantando al que está caído, cambiando, Señor, toda tristeza, todo lamento, toda frustración, decepción, desánimo, fracaso, etcétera, Señor, en tu gozo, en tu alegría, Señor, porque tu gozo es nuestra fortaleza. Y, Señor, que cada palabra negativa sea convertida en nuestras bocas, Señor, en una alabanza a ti, Señor. Que en nuestra boca no haya cabida ninguna palabra negativa, sino solo, Señor, la palabra que sea buena para edificación, para exhortación y para consolación, Señor. Y, Padre, también te pedimos que nos des a todos y a cada uno de nosotros más hambre y sed de ti. Te lo pedimos, Señor, en el bendito, maravilloso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, pero resucitó y viene pronto por su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo para todos y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Bendiciones.